La predicación de esta mañana se titula Una expectativa que glorifica a Dios. Señor, te rogamos, Padre, que tu Espíritu nos enseñe, que tu Espíritu obre en nuestros corazones para entender correctamente tu voluntad, tu palabra, tu sabiduría, tu verdad, Señor, y que también produzca en nuestras vidas los cambios necesarios para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Perdona nuestros pecados, Señor, y recibe toda la gloria, Señor, en este tiempo en el que nos sentamos a tus pies, nos ponemos delante de tu palabra, Señor, con temor y temblor. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. En cada comienzo de año enfrentamos un tema que es importante y se trata de las expectativas. Las expectativas. ¿Qué traerá el 2025? Algunos buscan esas expectativas en base al horóscopo. Otros buscan las expectativas, los deseos y los propósitos de este nuevo año en frases de personas célebres, actores de películas, frases de películas. Incluso algunos santos, como la Madre Teresa de Calcuta o algunos otros, que por muy santos que se reconozcan, no deben marcar nuestras vidas. Nuestros deseos que compartimos hacia los demás, feliz año nuevo, ¿verdad? Que tengas un feliz año. Todo el mundo desea que tengamos salud. Hay muchos deseos en este año, muchas expectativas puestas en estas fechas, en el que comenzamos un nuevo año. Y lo fundamental es tener expectativas correctas. Todos tenemos expectativas, todos. No hay nadie que no tenga expectativas del mañana, de lo que va a suceder en este año o en esta próxima semana o dentro de un rato. Todos tenemos expectativas y es fundamental para la vida del ser humano. Ahora, lo que es fundamental también es tener expectativas correctas, encontrar las expectativas adecuadas. Enfrentamos, por ejemplo, este año con expectativas realistas o lo enfrentamos con expectativas imposibles. Hay expectativas que tienen que ver con deseos pecaminosos. Hay expectativas que tienen que ver con deseos egoístas, con pensamientos egocéntricos. Algunos pueden tener la expectativa de cuestiones laborales, que el trabajo de este año sea mejor o que por lo menos encuentre algún trabajo. Algunos tienen la expectativa de los resultados académicos, de los resultados de los exámenes, de las notas, o del noviazgo, o del futuro matrimonio y boda, o del estado de salud, la expectativa física de la sanidad, de adelgazar, de tener mejor salud física. Todos ponemos nuestras expectativas en diferentes cosas en cada día de nuestra vida, pero el creyente, escucha, es llamado a tener una sola expectativa, una sola expectativa. El creyente es llamado a tener la expectativa de glorificar a Dios. Tengo la expectativa y tengo el deseo de que este año pueda glorificar a Dios cada vez más. Tener una expectativa correcta es lo mismo que tener una expectativa bíblica. Tener una expectativa bíblica es que se corresponde mi expectativa al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Y esa voluntad ha sido revelada en su palabra. Así que tener expectativa de que la promesa de Dios se cumpla es una expectativa bíblica. Tener la expectativa de poner en práctica la voluntad de Dios es tener una expectativa bíblica. Tener la expectativa de estar centrado en Dios y no en nosotros, eso es tener una expectativa bíblica. Por eso el pasaje bíblico de esta mañana que vamos a considerar nos enseña la verdad divina que nos confronta con nuestras expectativas. ¿Nuestra expectativa es apropiada o no? Y tiene que ver con ese acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje nos mostrará si nuestras expectativas son apropiadas o si nuestras expectativas son glorificar a Dios teniendo expectativas bíblicas. Que se cumpla la voluntad de Dios y no la nuestra. O que nuestra voluntad sea la misma voluntad de Dios. Y esta es mi expectativa ahora mismo, que el Espíritu Santo nos enseñe esta realidad de que Él transforme nuestra mente, confronte nuestro pecado, que nos muestre las expectativas equivocadas que hay en nuestras vidas y que nos dirija en este nuevo año como iglesia y como creyentes
para la gloria de Dios. Vamos a leer el texto. Lucas capítulo 2, los versículos del 1 al 7. Los versículos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cireneo era gobernador de Siria. Y todos los que se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este pasaje nos va a alumbrar con verdades que nos ayudan a tener una expectativa bíblica y adecuada para glorificar a Dios. Y lo vamos a dividir en tres partes. En primer lugar, versículos 1 y 2, ten una expectativa que dependa de la providencia de Dios. Ten una expectativa que dependa de la providencia de Dios. Recuerda que Lucas está escribiendo, movido por el Espíritu Santo, escribiendo estas verdades sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo después de haberlo estudiado, investigado todo con detenimiento y exactitud. Y él es muy concreto con los hechos históricos. Observa en este contexto histórico que Lucas introduce, versículo 1, en aquellos días. Versículo 1, en aquellos días. Literalmente eso significa en aquella época. Ese día no es un día de 24 horas. Se refiere al mismo tiempo en que Dios estaba cumpliendo su voluntad en el nacimiento de Juan el Bautizador como precursor del Mesías prometido. Así que nos señala el tiempo de esa historia. ¿Cuáles esos días? En aquellos días en el que Dios estaba cumpliendo el nacimiento de Juan el Bautizador, también el Señor está cumpliendo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué días son? Versículo 1, que salió un edicto de César Augusto. Así que este edicto salió en esos días. Estaba cerca el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es colocado por Lucas en su investigación minuciosa en un suceso concreto histórico, que podemos volver a los registros históricos, rastrearlo y ver quién es ese César Augusto. César Augusto es el emperador de Roma que sustituyó al bien conocido Julio César. Después de Julio César, César Augusto fue el emperador de Roma. Su verdadero nombre era Cayo Octavio. Cayo Octavio. El nombre César Augusto tiene que ver con un título. Este Cayo Octavio era sobrino directo de Julio César. Y César Augusto era un título que Octavio había recibido. César era el título del emperador y Augusto es un título del Imperio Romano que nombraba al César con veneración religiosa. Augusto significaba el exaltado. Así que César Augusto era el César exaltado por encima de Julio César. Así que él fue nombrado como jefe del Imperio Romano en el 27 a.C. y gobernó hasta el 14 después de Cristo. Desde el 27 a.C. fue el jefe del Imperio Romano hasta el 14 después de Cristo. Este Augusto es un emperador claramente diferente al rey Herodes. Desde el 27 a.C. al año 4 a.C., Augusto y Herodes ejercen autoridad en paralelo en aquella época, en el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo nació. Y Dios usa a Augusto para hacer cumplir el plan de Dios. En su providencia, Dios dirige todos los eventos para que su hijo sea protegido del plan de Herodes, el cual quiso matar a Jesús sin éxito, como lo leemos en Mateo 2. ¿Qué tipo de edicto fue el que se dictó por César Augusto? ¿Cuál fue nombrado? Versículo 1 dice ahí, para que se hiciera un censo
en todo el mundo habitado. Esta expresión, en todo el mundo habitado, no significa en todo el mundo, en todo el globo, sino en todo el reino romano, en todo el mundo habitado en el que los romanos ejercían su gobierno, su dominio, en todo el imperio romano. ¿Qué era un censo? Bueno, era como un empadronamiento, lo que nosotros hoy conocemos como empadronamiento. Era normal en aquel tiempo, en todo reinado, que se utilizaba con propósito de recaudar los impuestos y de alistamiento militar. Cada cierto tiempo el reino realizaba este censo para recaudar impuestos de aquellos que habían nacido y para alistarlos y estar preparados para las batallas. Pero, escucha, este censo es un censo específico, muy concreto, ya que se realizó en todo el territorio del Imperio Romano. Normalmente se hacían censos locales, censos podríamos decir de ciudades o de provincias, pero este censo fue en todo el Imperio Romano. ¿Qué incluía este Imperio Romano? Palestina, un lugar en la tierra en el que los judíos estaban viviendo, pero estaban bajo el gobierno de los romanos. Así que normalmente Palestina no era incluido en los censos romanos, pero en este censo, que se hacía específicamente en todo el reino romano, incluía Palestina. Además, es un censo singular porque sucede en un tiempo específico. Observa en qué tiempo sucede. Versículo 2. Este censo fue el primer censo que se levantó cuando Cireneo era gobernador de Siria. De nuevo, estos son detalles de historia que muestran que el trabajo de Lucas fue minucioso. Está dando datos para que el excelentísimo Teófilo, que tenía capacidad de ir a esos archivos, pudiera certificar que lo que Lucas está diciendo tiene veracidad, tiene exactitud. Este es un dato que ayudaría a conocer la verdad de la historia de Cristo. Ahora, hay que aclarar algo, porque Cireneo aparece en los registros históricos como gobernador, escucha, en el año 6 después de Cristo. Así que no sería compatible con el nacimiento de Jesús en el año 4 antes de Cristo, como diría Mateo capítulo 2. Herodes, que quería matar a Jesús en su nacimiento, murió en el año 4 antes de Cristo. Así que Jesús nació antes del 4 antes de Cristo, pero Cireneo fue gobernador en el año 6 después de Cristo. Así que si hubo un censo en el año 6, ¿cómo es posible que naciera Jesús en el año 4 antes de Cristo? Y esto no es un error, sino una cuestión de traducción. Observa ahí que la explicación de este hecho es que el versículo 2 debe traducirse, este fue el primer censo, y ese primer censo fue antes de Cireneo. No fue el primer censo que Cireneo, que se estableció cuando Cireneo era, sino que la traducción de ese censo es un censo el anterior al gobierno de Cireneo en Siria. Así que el texto nos está indicando que antes de que Cireneo fuera gobernador de Siria, hubo un último censo que ocurrió en ese año 4 antes de Cristo. El punto del pasaje, ¿cuál es? Pues no es solamente darnos datos históricos para saber la veracidad del nacimiento y de la vida de Cristo, sino para darnos a conocer que Dios es quien está al control de cada evento. Es Dios quien está al control en su providencia de todos los sucesos del nacimiento de Cristo, incluidos los eventos políticos. Todo lo que estaba sucediendo políticamente en aquella época era para que se cumpliera la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios. Y aquí encontramos esta primera verdad que nos ayuda a tener una expectativa bíblica. Debes tener la expectativa de que Dios está al control de todas las cosas. Proverbios, capítulo 21, versículo 1, nos dice esta verdad. El proverbio ahí de Salomón nos dice que como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Los canales de agua era la forma en la que se distribuía el agua en los riegos, en el campo. Y había ciertos canales en el que se ponían tablas para conducir el agua en la dirección en la que quería el agricultor y necesitaba usar el agua.
Y esa figura es la que se utiliza en este proverbio para decir que Dios controla el corazón del rey. El rey, el que tiene más autoridad en el mundo, está bajo la autoridad de Dios. Y dice Proverbios 21:1, termina diciendo, Dios lo dirige donde le place. Dios dirige los eventos, el corazón, las motivaciones de los reyes, como a Dios le place. Así es, Dios dirige el corazón de los gobernantes. Dios dirige que hicieran un censo en aquella época. Dios dirige ese hecho para que Jesús naciera donde tenía que nacer. Y Dios se hace valer de su autoridad total para dirigir los eventos, aún los políticos. Esdras lo reconoce también. En el capítulo 6 de Esdras, versículo 22, dice así: y con gozo celebraron por 7 días la fiesta de los panes sin levadura. Y escucha, porque el Señor los había llenado de regocijo y había vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria. Así que el pueblo de Israel se regocijó porque habían vuelto a su tierra para animarlos a obrar en la casa de Dios y restaurar el templo. Y dice el texto que es Dios quien había vuelto hacia el pueblo de Israel el corazón del rey de Asiria. Daniel capítulo 2, versículo 21 también nos recuerda que toda autoridad está bajo la autoridad de Dios. La providencia de Dios es como Dios está guiando los eventos. Y dice Daniel 2:21, Dios es quien cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Dios es el que controla los tiempos. Dios es el que dirige los tiempos. ¿Qué va a suceder en este año 2025? Lo que Dios quiera. Lo que Dios en su providencia tenga preparado. Y hermano, eso debe traer consuelo, tranquilidad y gozo a nuestra vida. Eso debe quitar de nosotros la preocupación, los miedos, los temores, o poner la expectativa y esperanza en cualquier otra persona fuera de Dios. Nada de lo que sucede es porque Dios no pudo evitarlo. Nada de lo que ha sucedido en este año es porque Dios estaba mirando a otro lado. No hay nadie que pueda decirle a Dios, ¿qué haces? No hay nadie que pueda frenar su mano. Dios es el que quitó el reinado a Nabucodonosor y el que restauró de nuevo su reinado. Dios es el que dice en Hechos 13:22 que levantó a David como su rey. Es más, Hechos 4:23 es un texto fundamental para conocer la providencia de Dios. Mira lo que dice Hechos 4, versículos 27 y 28. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato. ¿Estos quiénes son? Políticos, gobernadores, gente que tiene autoridad. Ellos se reunieron juntamente con los gentiles, es decir, la población no judía, pero continúa diciendo, y los pueblos de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Y ahora dice el versículo 28, para hacer cuanto tu mano. Esta es la oración de Pedro. Para hacer cuanto tu mano. Es decir, lo que estos hombres políticos, estos no creyentes hicieron, fue lo que tu mano estaba haciendo. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Habían predestinado que así sucediera. Y eso es la mano del Señor guiando en su providencia a que sucediera todo lo que Él ha permitido. Así que Dios controla los elementos que Él ha creado. Todo está bajo su mano, su control. Colosenses 1 nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, por medio de Cristo, y Cristo sustenta todas las cosas. Esto es lo que significa la providencia de Dios, como dice un teólogo. Dios interviene continuamente en todas las cosas creadas de tal manera que Él, en primer lugar, mantiene todo en existencia y conservando las propiedades que Él creó. En segundo lugar, Él coopera con las cosas creadas en toda acción y dirige las propiedades que las distinguen para hacerlas que actúen como actúan. Y en tercer lugar, en su providencia, Él dirige para que se cumplan
sus propósitos asignados. Eso es lo que dice Efesios 1. Mira, dice ahí, versículo 11, que Él nos escogió, dice Efesios capítulo 1, también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme ¿qué? Al consejo de su voluntad. Todas las cosas que suceden bajo el consejo de la voluntad de Dios. Job lo aprendió, ¿verdad? Cuando leemos Job, entendemos que el sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento tiene un propósito. Y Job dijo en el capítulo 34, versículo 14, si él determinara hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo su espíritu y su aliento, toda carne a una perecería y el hombre volvería al polvo. Si Dios quisiera hacer algo, ¿sabes qué? Sucedería. Es más, todo lo que sucede es porque Dios lo permite, tanto porque es su voluntad agradable o es su voluntad permitida. Es más, nuestra propia existencia depende de su providencia. Mira lo que dice Job, capítulo 38. Job, capítulo 38, versículo 8 al 11. Y esto es Dios hablando a Job. Un elemento fundamental para leer Job es saber quién está hablando, quién está diciendo lo que el texto dice. Y aquí el Señor está respondiendo a Job desde el torbellino. Y dice en el versículo 8, ese párrafo, ¿o quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? Cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales. Cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegará, pero no hasta allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus obras. Y esta es una forma en la que Dios está diciendo que Él tiene poder en su providencia para poner límite aún a los límites del mar, a las potencias del mar, y le puede decir, hasta aquí no vas a pasar, y hasta aquí va a llegar el orgullo de tus olas. Cristo entonces enseñó su providencia, la providencia de Dios en los detalles mínimos, cuando le dijo a sus discípulos, y hasta los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. Así que Él maneja los mínimos detalles de la historia. Él no solo maneja los eventos más grandes, sino los elementos más pequeños, más mínimos. Así que en este año sucederá lo que Dios quiera que suceda. Y esa debe ser nuestra expectativa. Somos incapaces, hermanos, de tener el control de cuántos pelos se nos va a caer este año. Pero debemos confiar en aquel que tiene el control de cuántos pelos se nos va a caer. Suceder lo que Dios quiera que suceda y eso debe traer tranquilidad. Dice Mateo 5:36, no jurarás por tu cabeza porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Mateo 5:36. Lo que el texto está diciendo es que el hombre no tiene capacidad para controlar ni su vejez ni lo que le suceda, ni aún el color de su cabello. Y aquí no estamos hablando de poder teñirlo. Claro que podemos teñir el cabello, pero no podemos hacer que lo que es una cana deje de ser cana de raíz. Y no podemos convertir de raíz un pelo negro en blanco. Lo que está diciendo es que es Dios quien tiene ese poder y ese control. ¿Y cómo vamos a poner la expectativa de controlar este año? Que este año vaya a suceder lo que queremos que suceda. No, este año va a suceder lo que Dios quiera que suceda. Y Santiago lo dice de esa manera tan clara en Santiago 4, versículo 13. Un texto bien conocido por muchos, por la mayoría de vosotros. Oíd ahora a los que decid. ¿Y qué decían esto? Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y haremos esto. Pasaremos allí un año y haremos negocio y tendremos ganancias, ¿verdad? Esa es la expectativa de un año. Vamos a estar allí un año, este próximo año vamos a estar allí, vamos a hacer negocio, vamos a tener ganancias. Bueno, aquellos que dicen de esa manera, dice Santiago, versículo 14. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana, cuánto más un año, ¿verdad? Si no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, como vimos el viernes, ¿verdad?
Somos como la hierba que hoy florece y por la tarde ya se ha secado. Si no tenéis poder para poder guiar lo que va a suceder cada día, ¿cómo os ponéis a hacer planes? Versículo 15, más bien deberíais decir, si el Señor quiere, y esto es la voluntad de Dios, si el Señor quiere, viviremos. Observa que eso es lo primero que se pone en la lista. Si el Señor quiere, viviremos, porque nuestra vida depende de Él. Cada momento de nuestra vida, cada aliento de nuestros pulmones, es el Señor que está en su providencia guiando. Cada latido de tu corazón depende y está en las manos del Señor. Y si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Se refiere, y ahora los planes están en las manos del Señor, pero nuestra vida depende de Él. ¿Cómo vamos a usar nuestra vida como si tuviéramos poder para asegurarnos que en este año vamos a vivir? Así que el versículo 16 dice, pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Así que ten cuidado, porque establecer expectativas de este año fuera de la voluntad de Dios es una actitud, según el texto, arrogante. Una actitud soberbia, una actitud de orgullo propio. Yo este año voy a hacer esto. Y voy a ir al gimnasio. Este año me voy a casar, este año voy a terminar estos estudios, este año voy a hacer esto, lo otro, voy a viajar, voy a conocer este mundo, voy a hacer este negocio, voy a hacer este trabajo. Yo este año, todas esas expectativas deben ser puestas bajo la mirada de la providencia de Dios. Señor, lo que tú quieras que suceda este año, nos gozaremos en ti. Nos gozaremos en que tú lo permitas. Así que glorificamos a Dios en nuestra vida, teniendo expectativas que descansan en la providencia de Dios, que dependen en su providencia. Puede que no se cumplan tus planes y te vas a enfadar. Si lo que se cumplan son los planes de Dios, ¿qué son mejores, los tuyos o los suyos? Puede que no saques la nota que tú esperabas, o que no encuentres el trabajo que anhelas, o que no se solucione tus problemas de salud, o que no se cumplan las expectativas de tus planes este año. ¿Cómo vamos a responder ante este hecho? Debemos depender y descansar en que dependemos de la providencia de Dios, de la buena providencia de Dios. Eso lo hemos visto en cómo Él dirigió esa expectativa de cuándo nacería su Hijo Jesucristo. Y Él guió todas las cosas para que naciera en el momento adecuado para que se cumpla su palabra. Volvamos de nuevo a Lucas capítulo 2, versículo 3 hasta el 5. Esta es la segunda verdad que nos ayuda a glorificar a Dios por medio de tener expectativas bíblicas. Expectativas bíblicas es por medio de tener una expectativa conforme a su plan. Y parece igual, pero no lo es. Es diferente. Una cosa es la providencia de Dios que no la conocemos y otra cosa es el plan de Dios que sí conocemos. La providencia de Dios es desconocida para nosotros, pero el plan de Dios sí es conocido. El plan de Dios, Dios tiene un plan, además no solamente tiene un plan, sino que lo ha revelado en su palabra. Conocemos el plan de Dios, así que debemos tener expectativas que sean conforme a su plan. Que si Dios ha establecido un plan para el hombre y la mujer, para la iglesia, para los creyentes, ese plan es claro para ti y para mí. Mira, no solamente sabemos que todo depende de Él, sino que también estamos sujetos a su plan, su voluntad, su propósito. Y para tener expectativas conforme al plan de Dios, debemos entonces conocer que por encima de todo Dios es fiel para cumplir su plan. Dios es fiel para cumplir su plan. Míralo como Él lo está cumpliendo exactamente, infaliblemente, conforme a la palabra revelada. Versículo 3, Lucas 2, versículo 3. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él, esto es José, por ser José, de la casa y de la familia de David. Versículo 5. Para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. ¿Qué está sucediendo en este pasaje?
es que Dios cumplió por medio del edicto, es decir, por medio de la providencia de Dios, Dios usó eso para que se cumpliera el plan revelado de Dios. Y ese es el plan que se había revelado en las promesas a David y en las profecías a Miqueas. ¿Dónde está la promesa que Dios hizo a David? Ese pacto davídico. ¿En qué libro del Antiguo Testamento? Segundo de Samuel, capítulo 7. Segundo de Samuel, capítulo 7. Y justo en los versículos 12 y 13, Dios le dice: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente. Y habla en singular: levantaré a tu descendiente, un descendiente concreto. No el siguiente hijo que él tendría, Salomón. Sabemos que él no es el que se refiere a este pacto, sino a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Continúa el versículo 13. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré su trono, el trono de su reino para siempre. Esa es promesa que todavía no se ha cumplido en su totalidad, porque sí se cumplió parcialmente en la primera venida de Cristo. Jesús nació y fue él la simiente, el descendiente prometido a David, que vendría no de las entrañas literalmente, sino que vendría de la familia, que vendría heredando ese título. José adoptó a Jesús como su hijo adoptado. Le dio todos los derechos que José tenía como descendiente de la familia de David. En Miqueas capítulo 5 encontramos también que el profeta dijo dónde debía nacer el Cristo. Miqueas capítulo 5 versículo 2, que ya es citado en Mateo 2:6 como parte del cumplimiento del nacimiento de Cristo, dice Miqueas 5:2: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña en familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes, los orígenes de este gobernante, son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Qué significa? Que aunque él nace en Belén, su origen es eterno. Que aunque él nació en Belén, su origen es eterno. Lo que está diciendo es que el que nace es Dios. El que nacerá en Belén tiene un origen en la carne, en su naturaleza humana, pero en su naturaleza divina, él es eterno. Sus orígenes ya existían desde la eternidad, como dice Juan 1:1. Así que todo el cumplimiento del plan de Dios que se había estado anunciando se cumpliría a rajatabla, en total fidelidad a su voluntad. Dios tiene poder para que en su providencia suceda lo que Él ya anunció siglos anteriores. ¿Por qué se nos da ese plan? ¿Por qué se nos dijo por medio de los profetas cómo el Cristo tendría que venir? Para que pudiéramos vivir confiados en que Dios va a cumplir su plan. El plan que ya pasó, y escucha, el plan que está por suceder, Así que José y María se sometieron a la voluntad y al plan de Dios. Posiblemente ellos conocieran esa profecía, pero no vemos un texto en el que ellos estuvieran viendo literalmente que Dios estaba cumpliendo su plan. Ahora, es la voluntad de Dios que conozcamos su palabra para que podamos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Para que conociendo el plan de Dios, nosotros podamos cumplir su voluntad en nuestras vidas. Para que si el Señor nos da un matrimonio, podamos cumplir en el matrimonio lo que Dios ha mostrado en su voluntad. Para que si somos hijos en una familia, nosotros conozcamos cómo Dios nos dice que como hijos debemos vivir. Para que si el Señor no nos da matrimonio y nos deja solteros, sepamos por qué Dios nos da ese don de la soltería para su gloria y para servirle a Él. Para que sepamos que todo lo que Él nos provee materialmente debemos administrarlo en el temor del Señor generosamente para su gloria. Para saber que si Él nos ha dado dones espirituales es para que lo pongamos en práctica para la edificación de la iglesia. Y tantas formas en las que Dios muestra su voluntad, su plan, y que a medida de que estamos creciendo en la palabra de Dios, en el conocimiento de su voluntad, debemos llevarlo a la práctica. Para mí el vivir es Cristo, dijo el apóstol Pablo,
Y el morir es ganancia porque sabía que iba a ser mucho mejor estar en la presencia de Dios que estar en este mundo. Pero ¿qué dijo Pablo después? Si para mí estar en la carne, esto es beneficioso para vosotros, yo ya no sé qué escoger. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, yo me someto al plan de Dios. No busco mi interés, que mi interés sería irme a la presencia del Señor, sino que busco su plan. Y si su plan es que yo permanezca aquí para vuestro bien, dice Pablo, entonces que yo quede aquí. ¿Dónde estaba Pablo diciendo eso? Filipenses, una carta escrita desde su primer encarcelamiento. Si estar en la cárcel es beneficioso para vosotros, no sé qué escoger. Esa debe ser la actitud nuestra también, hermano. Conocer la voluntad de Dios y decir, Señor, si esta es tu voluntad, ayúdame a ponerla en práctica, a andar en tus caminos. Y me dará, como hemos leído antes, Él dará con la prueba también la salida, y eso es los recursos espirituales para poder ir en la dirección que el Señor nos marca en su palabra. Así que dependamos de la providencia de Dios, tengamos una expectativa conforme al plan revelado de Dios. Y vamos a terminar con la tercera verdad. Ten una expectativa según el ejemplo de Cristo. Ten una expectativa según el ejemplo de Cristo. ¿A quién debemos parecernos? Es más, ¿por qué hemos sido salvados? ¿Cuál es el propósito por el cual hemos sido salvados? ¿Con qué propósito hemos sido nosotros salvados? Y Romanos 8 lo dice muy claramente. Hay un propósito por el cual hemos sido salvados. Versículo 28 que dice, y sabemos, y esto es certeza, seguridad, no es suponemos, no, estamos seguros que para los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los creyentes que han sido amados por Dios. Si tú amas a Dios es porque Él te amó a ti primero, ¿verdad? Así que sabemos, estamos seguros que para los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas, las malas, las desagradables, las que no teníamos expectativa que sucedieran, todas las cosas cooperan para bien. Y esta es clave, cooperan para bien, tienen un propósito bueno, para un bien, para una bendición. Y ahora enfatiza de nuevo para quiénes son, para los que son llamados conforme a su propósito, conforme a su decreto. Para ellos, para el bien de ellos, para el propósito de Dios para ellos. ¿Y cuál es el propósito? Está en el siguiente versículo. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué Dios salva a los pecadores? Para que estos pecadores sean hechos a la imagen de su Hijo y de esa manera puedan vivir como su Hijo vivió para la gloria del Padre, en dependencia del Espíritu y cumplir la voluntad de Dios. Por eso Dios te salvó, no para darte esperanza solamente, sino para transformarte a la imagen de Cristo. Y por eso tu expectativa es, Señor, ayúdame a vivir como Cristo vivió. Ayúdame a ser transformado a la imagen de Cristo. Que mis deseos sean los deseos de Cristo. Que mis deseos sean tus deseos. ¿Cómo lo vemos esto en el pasaje que estamos estudiando en Lucas? Míralo de nuevo, Lucas capítulo 2. Tenemos un ejemplo de la expectativa de Cristo. ¿Y cuál es la expectativa del ejemplo, el testimonio de Cristo? Que su nacimiento como el eterno Dios, el soberano de los reyes de la tierra, el que sustenta todas las cosas con la diestra de su poder, Él que es Señor de todo, ¿cómo vino a hacer la voluntad del Padre? Versículo 6. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, qué casualidad, se cumplió los días de su alumbramiento. ¿Fue casualidad o no? No fue casualidad. En la providencia de Dios y en su plan estaban donde tenían que estar para que pudieran el Hijo de Dios nacer. Y fue su alumbramiento en ese día, en ese tiempo, para que se cumpliera su plan. Pero observa los detalles que Dios guardó para que observemos su ejemplo, su testimonio. Versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito. Recuerda que esto significa que María tuvo más hijos. Y este fue el primero de otros. Si no, no diría primogénito, diría su hijo.
Pero ella dio a luz su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Tú crees que Dios tiene las cosas preparadas o no? ¿O se le olvidó a él coger reserva en el mesón para el nacimiento de su hijo? ¿O se le olvidó que su hijo debía nacer como él merece? No, él mostró desde su nacimiento la humildad del Hijo de Dios. La humildad del Hijo de Dios. El que siendo rico se hizo pobre, nos muestra el camino que servir a Dios y glorificar a Dios no es por medio de la riqueza, no es por medio de la exaltación, sino por medio de la humillación. Estas deben ser tus expectativas. Las expectativas de este año es seguir el camino del Señor en su humildad, en su discreción, en secreto. Nadie más lo supo. Unos pastores que estaban por allí perdidos, el coro se presentó de ángeles allí y clamaron gloria a Dios en las alturas. Los sabios de Oriente vinieron y fueron a Herodes y le dijeron, oye, ¿dónde está el rey de Israel? A que no fueron a un establo, fueron al lugar donde se espera que naciera el rey, pero allí no está. Dios en su providencia guió para que el Hijo de Dios naciera discretamente, humildemente. Y esta es la tendencia contraria a nuestra. Queremos llamar la atención. Queremos llamar la atención a nosotros y queremos recibir gloria que no nos pertenece. Por eso en este año y en cada día que vivamos es una oportunidad seguir los caminos del Señor humildemente. Señor, ayúdanos a ser discretos y humildes, a buscar tu voluntad, a hacer para que tú recibas gloria, aunque sea por medio de nuestra humillación. Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice, haced completo mi gozo sintiendo el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Acompáñame ahí a Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 3, continúa diciendo el texto, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. ¿Por qué se nos da ese mandato? Porque esa es nuestra tendencia, a tener la expectativa de que lo que hagamos cumpla nuestra expectativa egoísta y de vanagloria. ¿Cuál era la característica de aquellos que decían, este año iremos y haremos? ¿Por qué estáis en vuestra arrogancia, vuestra jactancia, vuestra vanagloria? Versículo 3, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Cuál es la expectativa que debe tener el creyente? ¿Que se cumplan tus propios intereses o que se cumplan los intereses de los demás? Sobre todo los intereses de Dios. Dar preferencia a los demás, considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Mira lo que dice un poco más adelante, más abajo, versículo 19. Mas espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo. Esa es una expectativa, ¿verdad? Espero en el Señor enviaros a Timoteo, pero espero en el Señor espero en la voluntad, en la providencia del Señor. Enviaros a Timoteo a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Y escucha, versículo 21, mira, un versículo importantísimo. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra expectativa? Cumplir los intereses buscar los intereses de Cristo, nuestro Señor. Y este es el testimonio de Timoteo. Todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Y ese es el testimonio de Timoteo. Pero continúa diciendo, versículo 5. No se pone como ejemplo a Timoteo de una actitud humilde. Versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses. Haya pues en vosotros. Es decir, en conclusión, esa actitud humilde debe ser la misma que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Y una de las formas en la que vemos la actitud humilde de Cristo Jesús es que Dios preparó en el consejo trinitario. Esto es como si en la Trinidad compartieran qué vamos a hacer antes de crear. ¿Qué vamos a hacer? Y en ese plan el Padre dice,
Y tú, mi hijo, vas a nacer de esta forma, en este momento, en estas condiciones. Y el hijo se sometió a la voluntad del Padre. El hijo no se rebeló y dijo, Padre, ¿cómo me vas a hacer nacer en un pesebre y estar entre pañales? ¿Cuántos virus podía coger un bebé? ¿Cuán peligroso o cuán deshonroso eso es para el Hijo de Dios? El Hijo se sometió al Padre. Es más, dice el versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Así que Él, para hacerse hombre, se tuvo que despojar de esa gloria y del uso de esos atributos divinos, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en esa forma de hombre, se humilló a sí mismo, voluntariamente. A sí mismo Él se humilló. Esto implica que Jesús participó voluntariamente en nacer en un pesebre. Es una de las implicaciones que tiene. Y ese es el testimonio, ese es el ejemplo que Cristo nos ha dejado a los creyentes. ¿Qué expectativas tienes de este año? ¿Estás dispuesto a ser humillado en el 2025? Posiblemente en el 2024 y en los años anteriores, Dios ya nos hizo pasar por ese tipo de humillación. Y creemos que, bueno, ya está bien. No, puede que no. Puede que tengamos que seguir siendo humillados para creer en el testimonio de Cristo. Porque dice ahí el versículo 8, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y una muerte cualquiera, la muerte de cruz. Una muerte maldita, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Primera de Pedro 5. Pedro que también tuvo que aprender lo que era la humillación, ¿verdad? Pedro que era el primero que saltaba siempre, ¿o no? ¿Y qué aprendió en el día del arresto de Jesús? Que todo está bajo el control de Dios y que él debía humillarse. Todos te negarán, pero yo no. Y tú me vas a negar 3 veces, le dijo el Señor Jesús, y así se cumplió. Y eso lo aprendió Pedro por la obra del Espíritu. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? No lo sé, pero esperamos en su providencia y en su plan. Y nos humillamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, que a veces la mano de Dios permite sufrimiento o trae sufrimiento. Versículo 7. ¿Cómo nos humillamos? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que estamos humillados no porque Dios nos ha dejado de su mano, sino que echamos en Él toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Así que, hermanos, tenemos que tener expectativas bíblicas que glorifiquen a Dios. Debemos estar convencidos de que toda circunstancia va a suceder para nuestra santificación y para su gloria. Debemos esperar que Dios aumente nuestra fe, nuestro conocimiento de su palabra, que Dios nos permita seguir estudiando su palabra, conociendo su palabra, recordando, memorizando, leyendo su palabra para conocer su plan, su voluntad y así tener la expectativa de obedecerle. Debemos estar seguros de que la obra de Dios comenzó en nosotros y que Él la va a terminar, la va a llevar a la perfección. Él no deja las cosas sin hacer. Él no empieza un puzzle y lo deja sin acabar. Él no comienza un tabique y lo deja a mitad. Él empieza una obra buena y la termina perfectamente. Y esa es la expectativa que debemos tener en este año. Pero también tenemos que tener la expectativa de ser humillados. De buscar humildemente hacer la voluntad de Dios y conocer que Él es el único que merece gloria. Y por último, debemos descansar en el Espíritu Santo. Él es el que está obrando en nuestros corazones. Él es el que habita. Somos templos del Espíritu. Y debemos tener la expectativa de ser guiados por Él. De no entristecerle, sino ser guiados
por Él, de andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Así que, ¿cuál es nuestra expectativa para este año? En primer lugar, tengo una expectativa que dependa de la providencia de Dios. En segundo lugar, tengo una expectativa que sea conforme al plan de Dios. En tercer lugar, tengo una expectativa que siga el ejemplo de Cristo en humildad y obediencia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por un día más. Te damos gracias por una mañana más. Te damos gracias por otro año que pasó. Te damos gracias, Padre, porque estás al control de todo. Señor, perdónanos cuando queremos hacer nuestros planes y nuestras expectativas es que tú cumplas nuestros deseos, Señor, cuando es al contrario. Te rogamos, Padre, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, que descansemos en tu providencia. Señor, que conozcamos cuál es tu voluntad por medio de tu palabra para ponerla en práctica y seguir así el testimonio, el ejemplo de Cristo. Que prediquemos el evangelio a los pecadores, que tú salves a los pecadores que has escogido por gracia. Que nos sirvamos unos a otros en el uso de nuestros dones, humildemente, discretamente, en amor, Señor, mutuo. Señor, que tú nos confrontes con nuestro pecado y seamos corregidos, Señor, y aún disciplinados si hace falta. Señor, que descansemos en tu cuidado. Tú conoces nuestras necesidades y no debemos afanarnos por el mañana. Gracias te damos, Padre, porque teniéndote en nuestras vidas, Señor, nuestras expectativas son de gozo, de alegría, de tranquilidad, de esperanza. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.